Hola, hoy día vamos a hacer una API REST con Node.js, MySQL y TypeScript. Bueno, primero tenemos que abrir nuestra CMD o terminal. Yo uso la terminal, esta la pueden descargar desde el Microsoft Store. O si no tienen Linux, usan Linux, es lo mismo. Tenemos terminal y es esta, la de Microsoft. Bueno, primero tenemos que tener instalado Node. Si no lo tienen o si no saben si lo tienen, pueden verlo de esta forma. Eh, si no, tienen que abrir Google y buscar Node download. Aquí se puede ser una futura, pero lo importante es que sea LTS y la descargan. Yo no lo hago porque ya la tengo. Bueno, para empezar nuestro proyecto, primero queremos, o sea, primero navegamos hacia al escritorio en mi caso. Entonces voy al escritorio, luego creo una carpeta con mkdir o make directory. Yo la llamaré API REST. Ahí la creé. Entonces ahora si hago ls, para ver que existe, porque también se ve acá atrás. Entro a mi carpeta con cd. Luego, ¿cómo empezamos un proyecto con Node? Usamos npm init. Me pregunta, ¿cómo se llama nuestro proyecto? API REST me gusta, si no, puedo cambiarlo por otra cosa. ¿Qué versión? Va a ser la versión 1. Descripción, mi API REST con Node.js y TypeScript. El index va a ser el entry. Esto lo dejamos vacío, vacío. El autor, en mi caso va a ser Matita Dev, licencia así. Aquí nos da un preview de cómo se va a ver y podemos revisar que sale los datos que hemos ingresado. Y si está bien, le damos que yes. Y como pueden ver, dentro de nuestra carpeta IPREST nos creó un archivo de JSON. Ahora lo voy a abrir con Visual Studio Code, haciendo code punto. Si no tiene el visual, lo mismo. Van a Google e instalamos PC Code. El primer link. Y aquí tienen para elegir Windows, distribuciones de Linux o Mac. Vamos a crear distintas carpetas. Una de ellas va a ser src, donde guardaremos todo nuestro código fuente. Dentro de esta tendremos la carpeta controladores. También tendremos la carpeta models, de los modelos de la base de datos, lo ven en inglés. También los modelos, también tenemos las rutas de nuestra API. También vamos a tener los tipos, que son a ser los tipos, los custom types de TypeScript. En nuestro root de nuestro proyecto también vamos a tener nuestro archivo de variables de entorno, que es el .env. También vamos a tipar nuestras variables de entorno creando un archivo llamado process-env.d.ts. Y también haremos el tsconfig.json para configurar TypeScript. Vamos a partir con este archivo que es lo más básico y así después no verlo más. Primero tenemos las complete options, que como dice su nombre son las opciones del compilador de TypeScript. Aquí vamos a usar, ¿qué versión vamos a usar? Vamos a usar S6. Luego, ¿cómo va a ser los módulos? Va a ser un common. Luego, el outdir, este es el directorio donde se va a crear cuando hagamos la compilación a JavaScript. Aquí es donde se va a crear, que va a ser la carpeta dir. O sea, perdón, dist. Luego tenemos el strict, para saber si hacer strict o no, le vamos a poner que true, si no seríamos JavaScript normal. Luego tenemos entre otras
Em, Entre otras opciones, también tenemos esta, que va a ser el true. También tenemos esta, force consistence. Y por último, dentro de esta, nuestra source map. Que esto es para cuando hagamos debug, que también lo vamos a revisar. También que vamos a incluir. ¿Qué archivos quiero incluir en este archivo? Todo lo que esté dentro de source, que sea lo que sea, y también cualquier archivo con extensión TypeScript. Y luego también para que estar bien seguros, vamos a hacer también todos los archivos con extensión TypeScript. Luego, ¿qué queremos excluir? Solo los node modules, que esto lo vamos a instalar enseguida. Este sería nuestro archivo tsconfig. Luego, volvemos a la terminal, vamos a usar esta. Si no, apretar control Ñ y abrimos una Visual Studio, una batch. Esperamos que cargue. Y aquí me cargo. Entonces, reviso dónde estoy en mi API REST, veo que estoy bien. Entonces, primero, ¿qué instalaremos? Con npm, si no saben si tienen npm, que deberían tenerlo si tienen Node, bien incluido. Esa es mi versión actual en este momento. Puede ser la superior, no hay problema en eso. Entonces, vamos a instalar. Puede ser i o install, es lo mismo. Vamos a usar Express como framework. Luego como ORM, vamos a usar Sequelize. También vamos a usar .m para abrir el entorno. Luego también usaremos cores para los permisos de acceso. Y por el momento solo eso. Luego, ¿qué más instalaremos? Vamos a instalar TypeScript. Pero no instalé conjunto porque vamos a instalarlo como para versión de desarrollo. Entonces, menos de TypeScript. Luego, si voy a mi archivo package.json, voy a listar las dependencias que instalé recién y también las de desarrollador, que sería en este caso TypeScript. También se me olvidó instalar Nodemon en versiones actualizadas de Node, que no sé usarlo, pero yo lo voy a usar. Luego, nuestro framework que usaremos será Express, es este. Aquí está toda la documentación de nuestro framework. Si vas a Get Started, aquí sale cómo crear un proyecto, que es lo que hicimos recién, cómo instalarlo. Luego aquí nos muestra todas las rutas, los middlewares, todos los errores, para debug y todo. Entonces, luego en source crearemos un archivo que se llamará index.ts, también el app.ts, que en el index ejecutaremos nuestra app.ts, que ya lo verán después. También tendremos la instancia de la base de datos, que también es un db.ts. Entonces, ¿cómo creo mi aplicación con Express? Primero, creamos el app, que va a venir desde Express. Pero aquí, ¿por qué no me sale? Porque Express no está tipado, o no están instalados los tipos de Express. Si yo importo Express desde Express,
me va a decir, no se encuentran los tipos para el módulo express. Tiene tipo N. Pruebe npm install y esto. Le doy control C, lo pego en la consola y lo instalo. Luego voy a exportar mi app para poder luego importarla en el main. También voy a traer desde .env. Primero lo voy a importar. .env desde .env para poder importar nuestras variables de entorno. .config para que estas se carguen al momento de iniciar la aplicación. Luego tendremos middlewares. Luego tendremos middlewells. También tendremos nuestras rutas. Y eso de momento. Entonces, primero partiremos activando nuestra aplicación, que va a ser de tipo application. Se fijan, tiene que venir desde Express. Y aquí le importa. Luego, ¿qué más? Vamos a setear el puerto de nuestra aplicación. Entonces, instanciamos el puerto. ¿Y de dónde vendrá? Desde process.env.port. Pues si se fijan, aquí no me lo muestra. Bueno, tampoco lo tengo instanciado, pero si yo lo creo y le pongo el puerto 3000, 3005 por ejemplo, y pongo acá y escribo port, o lo muestro aquí, no me sale. Entonces, para que aquí me salgan nuestras variables de entorno, debemos tiparlas. Y esto se va a hacer en nuestro process.env.d.ts. Entonces, para esto escribimos declare global namespace. Vamos a ver en Node.js. Luego, una interfaz que va a ser process_env. Luego, ¿qué formato tendrán nuestros archivos? Va a ser un key con string. O sea, la key va a ser un string. Y esto va a tener un tipo string. O también puede ser un define. Entonces, tenemos nuestro puerto, que será de tipo string. O un define. También, para hacerlo enseguida. Y después no volver acá. También tendremos nuestro database name, que también va a ser un string. También nuestro database password, que también será un string, un definer. También el database host, o sea, perdón, el user, que también puede ser un definer o string. También tendremos el, ahora sí, database host. Esto puede ser cualquier orden, pero yo lo hago para ser más ordenado en este orden. Luego, todo esto lo vamos a exportar. Entonces, ahora, si hago aquí control espacio, me muestra todas mis posibles variables de entorno que yo tengo. Y así mucho más fácil. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Que nuestra aplicación se le setee. ¿Qué vamos a setearle? Aquí dice setting, opción de setting y su value. ¿Qué opción vamos a usar? El puerto. ¿Con qué valor? Con el puerto. Ahí tenemos seteado nuestro puerto. Luego, esos orígenes con cores. Entonces, primero tenemos un array que se llama allowed origins, que va a ser los orígenes permitidos. Y aquí pueden ir tantos como ustedes quieran. Si quieren que entre
cualquier origen, poner un asterisco. Si no, la URL de su cliente o de que haga peticiones. Luego, creamos las course options, que esto es un objeto que trae un origin. Este origin se le pasa a un callback, que en este caso sería la función flecha, que es un origin que tiene el tipo any. Luego el callback, que además del tipo any, y nuestra función flecha. ¿Qué va adentro? Adentro validamos si los orígenes son los correctos. ¿Cómo hacemos eso? De nuestro sala web origins, punto, se incluye al origen. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que venga acá adentro, si está incluido aquí, o sea, en verdad aquí, si es true, pasa. Si no, va a tirar un error. Entonces, abro llaves y pongo callback null y true para que sea correcto. Si no, el callback le creo un nuevo error que va a tener como valor. Aquí puede cualquier texto, pero el más apropiado es not allowed origins. O sea, perdón, not allowed origin by course. Luego, esto debemos usarlo porque aún no lo usamos. Entonces, vamos a hacer que la app use los cores con los course options. Perdón, que la app use cores. Y aquí dentro de cores irían los course options. Entonces, aquí me dice que no encuentro el nombre course. ¿Por qué? Porque no he importado course. Vengo acá, escribo import, importo course. ¿Y qué me dice ahora? Lo mismo, los tipos. Entonces copio esto, control C, vengo aquí a la consola, lo pego. Instalo los tipos de course. Esto es por TypeScript. Entonces ahora que la tengo instalado, o que descargué el paquete, ahora pueden ver que todo va bien. Luego, ¿qué más? ¿En qué formato voy a em, enviar los objetos? Va a venir desde Express y en formato va a ser JSON. Y aquí ya tengo creado mi servidor. Luego, también no olvidar exportarlo. Voy a mi index y en el index vamos a crear una función flecha que se llama index o main, puede ser cualquier nombre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a esperar a mi aplicación que viene de aquí. Aquí la puedo importar. Que va a escuchar mi aplicación. Va a venir desde la aplicación para obtener su puerto. Porque como vimos antes, este puerto puede ser variable. Puede ser este que venga acá o este. Entonces, para que sea variable, ponemos el port en minúscula, ¿verdad? Aquí seteamos dónde va a escuchar la aplicación el puerto. O el puerto en el que se escucha la aplicación. Luego, voy a hacer un console log para saber que nuestra aplicación está corriendo. Y vamos a abrir estos template string. Y va a decir app listen on port. ¿Y qué puerto va a ser? Como no lo sabemos, ponemos JavaScript y ponemos lo mismo de arriba. App.getPort. Luego ejecutamos el main o el index. Aquí tenemos eh, nuestra API prácticamente lista. Pero primero tenemos que
escribir un comando para poder ejecutarlo. Entonces, venimos acá, le usamos el dev, comando dev, y este que va a usar Nodemon, como instalamos anteriormente, va a usar TypeScript para que lo ejecute. Y luego, ¿dónde va a ser esto? En el source slash index.ts, ¿cierto? También vamos a tener, si quieren tener un comando, perdón, un comando que se llame start, pueden hacer lo mismo, y haga otra cosa, pero es tanto lo mismo. Y luego para debug, también, yo le pondré test, perdón. Y luego para el build, ¿qué va a hacer? Va a ejecutar tsc. Ahora sí, si hacemos en esta consola npm run dev, vemos que se ejecuta entre comillas, pero tenemos un error. ¿Qué pasa? Que dice que ts no existe. Entonces, cancelamos nuestra consola con control C e instalamos el tsnode, pero como de desarrollo, como dependencia de desarrollo. Ahora vamos nuevamente a correr nuestra API y aquí pueden ver app listen on port 3005. Entonces prácticamente ya está nuestro servidor arriba. Entonces primero tenemos que crear nuestra primera ruta, o en verdad nuestro controlador. Voy a hacer un control que va a ser para usuarios. Le voy a poner users.ts y primero lo exporto y creo una función flecha que se va a llamar, por ejemplo, get user. Estas funciones son asíncronas, no, perdón. Estas funciones reciben dos parámetros que son el request y el response. Luego, me dice que tiene tipo any. Esto vamos a tiparlo con nuestro framework. Escribimos request. Se fijan, hay dos. Tenemos uno que es vacío y otro que viene de express. Decía el de express. Lo mismo en el response, el de express. Entonces, para que vean que funciona, vamos a retornar una respuesta con status de tipo 200. Aquí puede ser status o también puede ser status code o status message. Yo prefiero el code o el status, es lo mismo. El message aquí es como dice not found, en vez de poner el 404. Yo prefiero poner el código. Aquí es preferencia, pero en el fondo es lo mismo. ¿Y qué vamos a enviar? Vamos a enviar un JSON que va a decir, con un mensaje que va a decir hello. Entonces, aquí tenemos nuestro primer controlador. Ahora tenemos que enrutarlo. Como lo enrutamos, creamos una ruta. ¿Cómo se crea? Entonces, primero tenemos que crear el enrutador. Entonces, le vamos a poner route. Primero hay que traer el router. Y este viene desde router, que viene desde express. Puede ser así, o si no, puede ser así. Es lo mismo. Entonces, desde nuestro router, yo le voy a poner router users. Entonces, desde el router users, punto. ¿Qué tipo de operación va a ser? Va a ser un tipo get, puede ser también un post, un delete,
etcétera. Se hace el tipo get que recibe. Recibe nuestra ruta del controlador y una función o un handler. Entonces nuestra ruta va a ser slash user. ¿El controlador cuál va a ser? O función, la función que tenemos aquí, que ya está exportada. Entonces get user. Y me lo traigo. Luego, también no olvidar exportar por defecto el router users. Luego vamos a la ubicación y escribimos nuestras rutas acá. Entonces, app.uc, que va a usar una ruta que le vamos a poner primero API slash v1. Esto es una convención. Si luego queremos hacer el v2, se cambia v2, v3, etcétera. ¿Y qué va a usar? Va a usar nuestra router, que sería el router users. Entonces, ahora vamos a usar Postman. Ya tengo instalado, pero si no lo tienen, ponen Postman download, van aquí, ponen el link y lo descargan. Bueno, yo aquí abrí mi Postman, entonces, ¿cómo se llama nuestra ruta get? Si no tienen esto, le va a salir así cerrado, dando aquí al más, y eso. Se va a hacer un HTTP, porque esto no es con la S, porque no tiene certificado SSL. ¿Dónde va a estar corriendo esto? En nuestro localhost. Aquí puede ir el localhost o la IP de la máquina. ¿En qué puerto? Nos revisamos. Puerto 3005. ¿Cuál es la ruta? Primero inicia con esto. Este es como un prefijo. API v1. Entonces, slash API slash v1. Luego, ¿qué viene después? Vamos al router y sigue con users. User, perdón. Entonces, slash user. Ejecuto y metiendo error 500. ¿Por qué pasa esto? Vamos a revisarlo. Matar la web by course. Esto viene en el app. Creo que es por esto, si no me equivoco. Me equivoqué en esta parte. Aquí era index of en vez de include. Luego agregué una variación a -1 y también un OR. Y si el origen daba falso. Entonces callback, lo mismo. Solo cambié esta parte y esto. Entonces ahora, si ejecuto, pueden ver que me tira el mensaje hola. Entonces así ya tenemos nuestra primera ruta, nuestro primer controlador. Ahora, debemos instanciar la base de datos. Entonces, primero vamos a crear nuestra base de datos en Google. Pueden también crearla en localhost, pero yo voy a usar un servicio que se llama Clever Cloud. Aquí van arriba, ponen login o Singu, si no tienen cuenta. Y se crean su cuenta, la verifican en el correo y los pasos de siempre. Luego van a su dashboard o panel de control y dan an add an organization, ponen create, vamos a crear un add-on, bajamos y allí pueden crear a Postgres, MySQL o MongoDB. O también está Redis. En este caso yo usaré MySQL. Ustedes si quieren usar Postgres, pueden usar Postgres, solo que tienen que cambiar el ORM. Pero si quieren seguirlo tal cual, usan MySQL. Selecciono. Arriba ven que está el desarrollador, que es gratis. Tiene hasta 5 conexiones máximas. 10 megabytes de base, o sea, de tamaño de la base de datos. Y nos cuesta cero. Vamos siguiente. En mi caso yo usaré el de Canadá, que me queda más cerca. Y aquí yo le pondré, este puede ser cualquier nombre, da lo mismo. Le voy a poner REST API.
Y aquí nos muestra todo nuestro datos, o sea, todo, nuestro host, nuestro database, el nombre, el usuario, el password, el puerto que usa, la hora de conexión y también si queremos acceder desde la consola de comandos del CMD. Si tienen SAMP, pueden usar esto y ejecutarlo también. Pero yo voy a usar MySQL Workbench. Entonces, van a hacer esto Workbench. Aquí le doy al más. Bueno, primero, si no lo tienen, lo mismo. Buscan en Google MySQL Workbench, download. Vayan aquí, bajan y aquí está para Windows. Le dan ahí en download. Si tienen otro sistema, si están en Ubuntu, en Red Hat, etcétera. En Mac, cualquiera. Lo instalan, le dan en más y aquí nombre de nuestra conexión. Yo le pondré eh, API REST BD. Manifest con mayúscula. Luego el hostname. Este no será porque este, si es el localhost, aquí iría localhost. El username sería el root y sin password. Pero yo como usar esta para que esté, porque va a estar online, este es mi nombre de base de datos. O sea, perdón, mi host es este. Puerto 3306. Reviso aquí, también está bien. ¿Qué más? Me pide mi username. Como me llamo yo, este es mi usuario. Luego, para ver la contraseña hay que guardarla como en un baúl. Se puede decir como un baúl seguro. Y aquí, a mí no me importa mostrarla porque esto después yo lo voy a borrar, así que no importa. Lo pego control C, lo pego acá, le doy OK. Luego, hacemos un test connection para ver si está todo correcto. Successful made SQL connection. Esto quiere decir que salió que está bien configurado, le damos a OK. Hacemos doble clic a nuestra base de datos y aquí la tengo. Primero, antes que todo, debemos usar la base de datos. Este no es un curso de base de datos, así que no explicaré muy a profundidad cómo funciona esto, pero deberían saberlo. Deberían saber base de datos, JavaScript y ojalá TypeScript también. Entonces, bueno, aquí ya la tengo. Entonces, primero voy a crear mi, perdón, mi tabla de usuarios. Entonces, table users, creo una tabla de usuarios que va a tener un ID, que va a ser un string, va a ser único, que tenemos en mi primary key. Aquí no es string, es varchar, pero varchar es tipo string. ¿De cuántos? Yo le pondré de 200. Perdón, aquí es unique, no identity. Eso es en identity, es en la de Microsoft. ¿Qué más? Un username, vamos a hacer un varchar de 200, por ejemplo. Bueno, este también va a ser único porque no tengamos usuarios repetidos. Y el password, que también será de 200, por ejemplo. Esto ustedes pueden editarlo a sus necesidades o como quieran. Bueno, este archivo lo voy a guardar con control S. Voy a irme hacia a mis carpetas y lo voy a guardar en el root de mi API REST. Voy a poner query. Así podemos tenerlo en Visual Studio también si queremos usar Visual Studio. Si no,
acá, es lo mismo. Pero sí, vamos a tenerlo dentro de nuestro proyecto y tenerlo más a mano. Entonces, tenemos creada nuestra base de datos. Como- O bueno, creamos la tabla. Ya, entonces, así declaramos nuestra tabla. Ahora la seleccionamos con el mouse y le damos a este flash. Y aquí la creamos. Ahí está mi base de datos. Si yo le hago un select, van a poder ver que esta está vacía, pero que existe. Está vacía, pero existe. Eso quiere decir que está creada correctamente. También si quiero saber los tipos de datos, puedo usar describe users, perdón, describe table, describe users, usamos. Y aquí me muestra ID, tipo varchar, es nulo, no es nulo, es primary key, y etcétera. ¿Por qué aquí el varchar no use tipo int y auto increment? Porque vamos a usar una librería que se llama UUID, que está aquí. Esta es la página de NPM, y es este el primero. Vamos a usar esta, y como pueden ver aquí sale nuestro comando, y aquí sale cómo crearlo y todo, etcétera. Entonces, lo instalamos, cancelamos nuestra consola, nuestro servidor, y instalamos nuestro UUID. Listo, ahí está instalado, vuelvo a correr mi proyecto, vamos a los modelos, y queremos uno nuevo, que es el modelo de los usuarios. ¿Cómo creamos un modelo? Este es el modelo que representa la tabla en la base de datos para poder usar nuestro ORM llamado Sequelize. Entonces, primero, creo una variable que se va a llamar user model. ¿De dónde viene esto? Desde la database punto definir algo. Y aquí, ¿qué ocurre? Nuestra base de datos aún no la creamos. Entonces, debemos ir a nuestro archivo db y crear nuestra base de datos o crear su instancia. Primero, nos traemos de forma estructurada todas las variables de entorno de nuestro punto em. Entonces, primero creamos el database name, tenemos el database user, el database password, también nuestro database host. Entonces, los cuatro, y aquí igual irían los mismos de Cleverflow o de si usan localhost, etcétera. Este es mi host, database name, el user y mi password. Entonces, vuelvo a mi database y ahora sí. ¿De dónde va a venir todo esto? Desde process.m. Entonces aquí me traigo el host, me traigo el name, el password y el user. Entonces, primero, valido que como estos pueden ser un defined, me va a dar, TypeScript me va a dar un error de que pueden no existir. Entonces, hago un if, me los copio todos, y aquí en vez de las comas, usamos el i, y esto valida que esto sea true. Si son true, significa que existen. Si son false, es que hay un defined. Entonces, si pasa esto, bueno, en verdad, si no existen,
Aquí no sería un OR, sería un, o sea, sería un y sería un OR, porque si alguno falla, que entre en esta validación. Entonces creo un error que va a decir, por ejemplo, em, variables de entorno faltantes en la base de datos, por ejemplo. Luego, ahora sí vamos a crear nuestra base de datos. Una constante y va a guardar nuestra base de datos. Mejor la vamos a en inglés, se llama database. Y aquí, ¿qué tengo que crear? Debo crear una instancia de SQLize. Entonces creo un new SQLize. Lo importo. ¿Esto que recibe? Opciones. ¿Qué opciones debo ingresarle? La base de datos. Sigue el database name. También el database user. Y el password. Nuestro password. Luego, ¿qué más recibe? Me recibe el host. ¿Qué host va a tener? El database, database host. ¿Y qué dialecto va a ser? Porque aquí puede ser em, MySQL, em, MongoDB, Postgres, etcétera. Entonces, mi dialect va a ser MySQL. Y esta variable la exporto. Y ahora ya puedo usarla. Cierro estos otros archivos que aún no los voy a usar. Importo la database. Luego, ¿qué recibe define? Recibe el nombre de cómo se llama nuestra base de datos, que es users, o sea, nuestra tabla en la base de datos, y luego los campos que este usa. ¿Qué campos tenía? Teníamos ID, que esto de guardar un objeto con sus características. La primera es el type. ¿Qué tipo tiene? Esto viene desde los data types. Es equalize. Punto. Puede ser un abstracto, array, un begin, un booleano, un char, un date, una fecha puede ser, un decimal, float, etcétera. Vamos a hacer un string. Luego, la primary key. Es primary key, por defecto es false. Sería true. Es único, también. Luego, ¿qué más teníamos? El username, si no me equivoco. Sí, username y password. Username, tenemos type, dos puntos, data types, punto, string. Era primary key, no es primary key. Y como viene por default false, no lo incluyo. Es único, sí. Luego, ¿qué más? El password. ¿Qué tipo era? De tipo string. Y solo eso. Porque no es ni primary key ni es único. Es solo de tipo string. Aquí pueden ir tantos campos como ustedes tengan. Estos pueden ser infinitos. Luego, ¿qué más recibe? Aquí tenemos que estamos el table name o el nombre de la tabla, que es users. Y el timestamps le damos a false. ¿Por qué false? Porque nosotros en nuestra tabla no tenemos ningún eh, campo que sea de timestamp. Entonces, como no queremos que guarde la fecha de creación de cada entidad, le pongo false. Y esto lo exporto para poder usarlo después. Por default, user model. Y aquí tengo mi primera representación de mi tabla de MySQL en TypeScript con la ayuda de SQLize, que es nuestro ORM. ¿Dónde veo su documentación? Busco aquí SQLize y es este. Esta es mi
documentación o la documentación de SQLize. Vamos perdón, al Getting Started y aquí está nuestra documentación. Aquí sale para instalar MySQL, MariaDB, SQLite, Oracle, este para Postgres, etcétera. Entonces, vamos a crear nuestro primer controlador para crear un usuario. Como aquí ya tengo los usuarios creados, las rutas de los usuarios, eso también lo puedo cerrar, no lo voy a usar más. Vamos a ver controladores, los usuarios. Este es para obtener un usuario, vamos a crear para crear un usuario. Recibe los mismos parámetros. Una función flecha. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una función o cosas que puedan fallar? Vamos a hacer un try catch. Y vamos a hacer un try catch y va a hacer cosas síncronas. Aquí vamos a poner async. Entonces, primero debemos instanciar perdón, primero, ¿desde dónde van a venir nuestros datos? Como, bueno, deben saber también la teoría de HTTP, que los datos vienen, como que vamos a hacer un create, va a ser en un post. Entonces, esto va a ir desde el body. Entonces, creamos el body estructurado, que va a traer mi username, mi password, y solo eso. ¿Y esto de dónde viene? Desde request.body. Entonces, validamos que username y password existan. Si username no existe, o si no viene nuestro password, vamos a hacer, vamos a retornar una respuesta al cliente de estado 500, por ejemplo. ¿Y qué mensaje vamos a enviarle? Un mensaje que va a decir, eh, faltan credenciales. Luego ya validamos que exista el usuario y password. Ahora sí vamos a poder crear nuestro usuario. Entonces, crear una constante que se llama user, donde va a estar guardado un usuario. Y esto aquí va a valer algo asíncrono, que va a ser nuestro user model, es decir, nuestra representación de la tabla de usuarios, punto create, y eso que recibe los valores. Entonces, ¿qué vamos a crear? Un username. ¿Por qué un username? Porque nuestro modelo, nuestro usuario se llama, o sea, nuestro campo se llama username, password y también el ID. Entonces, el username, ¿a qué va a valer? Al username. Luego, ¿qué más? El password va a ser valor al password. Luego, ¿qué más puede usar? El ID. ¿Y este de dónde va a venir? Es del UUID. Pero primero tengo que crearlo. Entonces, como este UUID, no, perdón, lo creo acá adentro. Entonces, creo const UUID igual. ¿Esto cómo se crea? Si vamos a la documentación y revisamos, vemos que así me lo importa. Y así ejecuto el UUID que retorna un string con un ID random. Entonces me copio el import, vengo acá arriba, lo importo y ejecuto UUID v4 y creo un string. Aquí me da un error. ¿Cuál error es? Es el error de tipo de datos o de TypeScript. Entonces cancelo la consola y instalo como pueden ver aquí, lo guarda como para desarrollo y lo ejecuto. Y vuelvo a ejecutar mi servidor, que sería con npm rundev, perdón, rundev, ahí sí. Entonces, el ID que va a tener un UUID.
Ya, aquí me sale así en gris porque me equivoqué. Esta llave va acá arriba, va aquí. Entonces, tengo mi usuario y me lo crea. Entonces, vamos a ver si fue creado un usuario porque puede haber dado un error en la base de datos. Por ejemplo, aquí me da error en la red de entorno, entonces puede dar distintos errores. Entonces, dije, valido que existe el usuario. Si existe user, hago un return de res.status con estado 200, que es un estado tipo gay. También aquí puede ser un 203 si no me equivoco. Vamos a revisarlo. Status code HTTP es el, perdón, 201 de created. Puede ser 200 o 201. En este caso voy a crear mejor un 201 porque estamos creando algo. ¿Y qué mensaje le enviamos al usuario? Usuario creado correctamente. Aquí esta variable puede llamarse mensaje, puede llamarse lechuga, da lo mismo. Siempre va a funcionar. Entonces, si esto es falso, perdón, si esto es falso, hacemos un return con error 500 que le va a decir al usuario error al crear un nuevo usuario. Luego en el catch vamos a imprimir el error y también vamos a poner esto mismo de acá. Mira, aquí en la consola me está dando errores con la base de datos. Me dice el error que yo creé. No sabes por qué. Yo aquí los tengo. Ya, ¿este error por qué da? Porque como esto no está dentro del app, pues de por sí no carga la variable de entorno. Entonces, para solucionar esto, importamos .m y cargamos esta variable de entorno. Siempre que tengan estos errores es porque el .m no se importa correctamente. Cierro y vuelvo a mi controlador. Luego, ¿qué error me da? Que no he instalado MySQL. Entonces, cancelo mi consola y instalo MySQL 2. Importante que sea el 2. Limpio la consola, ejecuto de nuevo mi servidor. Y ahora podemos ver que carga correctamente. Entonces, tengo mi función o mi controlador para crear usuarios y la vamos a repasar, que sería, primero, línea 11 desde el body, que viene en request, me traigo el password y el username y valido si estos existen. Si no existen, retorno un error 500 o un estado 500 y con un mensaje que dice que faltan las credenciales. Si estas existen, este if lo emite o lo omite, mejor dicho, y creamos un UID, luego creamos el usuario con usermodel.create y usermodel en nuestro modelo, en nuestros modelos de la base de datos, que es este. Luego le pasamos un objeto con sus opciones, que son o los campos ID, username y password. El ID lo creamos con UID, como dijimos anteriormente arriba. Y si este es creado correctamente, que guardaría un true, ponemos un 201, que es un created, con un mensaje que se llama usuario creado correctamente. Si no es así, error 500 con un mensaje que va a decir error crear un nuevo usuario y lo mismo en el try catch. En caso de que falle alguna otra cosa acá.
vamos a nuestras rutas, enrutamos nuestro usuario, o sea, nuestro controlador, perdón, va a ser con un post, como dijimos anteriormente, traemos a la ruta user, y el controlador va a ser create user. ¿Por qué es la misma? Porque al ser distintos métodos, como es get y post, no hay error, los puede diferenciar. Si fueran ambos get, los sobreescribe. Y esto daría error. O está mal, en verdad. Entonces aquí es un post. Y listo. Como esto ya está enrutado en nuestro app, no es necesario hacerlo en nuestro app.ts, que sería aquí. Como ya está enrutado una pura vez, aquí todo lo que está dentro de esto va a estar enrutado. Entonces voy al postman, cambio esto a post, me voy aquí donde dice body, pongo raw, elijo tipo JSON, abro llaves, y ¿qué necesitaba? Un username, que esto va a ser, en este ejemplo se va a llamar motita dev. Y mi password va a ser motita 123. Entonces, ejecuto y ahí tenemos 201. El usuario quedó correctamente. Si vengo a mi MySQL Workbench y hago un select from users, podemos ver que creé un nuevo usuario con este UID, que es el que creamos en el código, mi username y mi password. En caso que faltara, por ejemplo, el password, lo voy a borrar, le doy send, hay un error, bad request. Porque, bueno, porque me falta cómo. Lo envío y ahí me da un 500, que ese es el 500 que yo creé aquí en mi ruta, en mis controladores, perdón, que es este, perdón, es este de aquí, faltan credenciales, faltan credenciales. Si este aquí le pongo, por ejemplo, solo por el ejemplo, un 404 y lo envío, perdón, ahora sí, pueden ver que son 404. Esto depende netamente de qué método, o sea, qué estado retornemos en el response. Lo voy a volver a poner 500 ya que 404 no corresponde. Entonces, esta es una forma para crear usuarios o crear cosas en la base de datos MySQL con SQLize. Luego, queremos obtener un usuario. Entonces, esto ya no iría. Queremos un try catch, ya que también puede fallar con error. Una función, esta función va a ser asíncrona. Vamos el prefijo a la función async para darla a entender que es asíncrona. Entonces, guardo mi user aquí. Como es, esto es una wait. ¿De dónde viene esto? De user model también. Punto find all. Entonces, aquí que me da, me dice que voy a pasar unas opciones con un where. Esto es como es un select from where algo, por ejemplo. Entonces, aquí sería select from users, where, por ejemplo, username o where el ID, etcétera. Entonces, ¿qué recibe? Las opciones que reciben el where, que esto es de, este where es de MySQL. Entonces, según qué lo vamos a hacer, en este caso lo vamos a hacer según el username, puede ser según el email, el ID y eso. Este final puede ser, por ejemplo, para un login, para saber si el usuario existe o no cuando está haciendo login. Y si existe, validar después con la contraseña, etcétera. Entonces, según qué va a ser, según el username. El username, ¿a qué va a valer? Al username. Pero este username, ¿de dónde vendrá? Nuevamente, va a venir va a venir de los parámetros. Entonces, username igual a request punto a la netbody, a los params. Porque van a venir los parámetros de la ruta. Entonces, se va a llamar username. Entonces, vamos a ver qué guarda user. Si vengo a mis rutas y le pongo un parámetro, es con dos puntos, username.
con los dos puntos, yo le digo a Express que esta es una ruta variable. ¿Quiere decir esto? Que esto en el fondo es una variable que va a ir cambiando. Aquí va a decir username, pero después aquí va a decir notita dev, o va a decir Jane Doe, lo que sea. Perdón, Doe así. Entonces aquí va a ir username. Es importante que este nombre coincida con este de aquí, que sean el mismo. Si no, va a dar error. Bueno, aquí hacemos console.log para ver qué trae user. Entonces, ahora mi consola, voy a mis rutas, esto lo cambio por un get, le paso mi nombre de usuario, que es motita. Entonces, como esto tiene espacio, debo crearlo aquí en la ruta. ¿Cómo se hace? Con asterisco 20. O sea, asterisco, perdón. Porcentaje 20. Y era aquí dev. Entonces le hago un get. Esto aquí lo puedo borrar o dejarlo así. Esto no importa. Le damos a send. Bueno, aquí se queda a la espera porque nunca retornamos nada. Pues si vamos a la consola, podemos ver que me trae todo esto. Entonces, ¿qué me trae? Me trae data values, me trae esto y estas opciones. Aquí que nos interesa, el data values. Entonces, con eso el data values. ¿De acuerdo? Entonces, if username no existe, hacemos un return, una respuesta con estado 404. ¿Por qué 404? Porque este puede que no exista o no lo encontró. Entonces, mensaje usuario no encontrado. En cambio, si este existe, hago un return en res.status .200 .json con un mensaje que va a decir usuario. eh, no, mejor le vamos a tener un true, por ejemplo. Imaginemos que en el frontend si recibe true es porque lo creó, si no, o sea, es porque existe, si no, si recibe otra cosa es porque no existió. Entonces después borro el console.log. En mi catch, ¿qué va a decir? Lo mismo. Return.res.status. Aquí hacer perdón, un 500.json con un mensaje que va a decir el error. O le va a decir, no, perdón, va a decir error al buscar el usuario. Y el error lo veo en la consola. Entonces, por ejemplo, si yo lo mando sin esto, me da un error con estos cuatro porque no encontró user. Si les borro una letra para que no exista, medio true, eso está mal. ¿Por qué? Porque aquí yo me equivoqué y esto no era así. O sea, bueno, esta parte sí, pero esto va acá arriba, que aquí sería, perdón, falta el nombre de usuario. Y aquí en vez de username va user, está válido. Esto no es así, es si user.len es igual a 0, mando esto. Si no, es porque se creó. Entonces, ahora vuelvo, lo envío
Y ahora sí, 304, usuario no encontrado, que sería este de aquí. En este catch entraría cuando hay errores de conexión, errores de base de datos, etcétera. Entonces aquí ya tenemos dos formas para hacer un get y un post, que sería este create. Luego, si queremos eliminar un usuario, hacemos lo mismo. Export, const, delete, user, igual a sync, rec.request, luego el response y una función flecha. Yo porque aquí todos los inicio con mayúscula, porque yo vengo de programar en Golang, y todas las variables que se exportan hacia afuera, que se usan fuera del archivo, se usan con mayúscula. Entonces, encuentro que es una buena práctica y así puedo diferenciar qué variables son externas o internas al archivo o al contexto. Entonces, hacemos un try catch del error. Vamos a volvernos en la acá, ya que siempre es lo mismo. Pero en vez de tener este mensaje, mandé el mensaje de error al eliminar el usuario. Usuario. Entonces, desde mi body voy a traer el ID del usuario, que va a venir del request.body. Entonces, valido si existe el ID. Si el ID no existe, esto puede ser así o también puede ser que sea igual a un definer. Puede ser así, es lo mismo. Yo prefiero esta forma. Y retornamos un 404, ya que no encuentra el ID, que va a decir eh, ID no encontrado. Luego, que vamos a hacer del usuario o del delete user. ¿Y esto cómo se hace? Volvemos a usar nuestra tabla o nuestro modelo, que sería el user model punto destroy, y vamos a destruir o eliminar con opciones cuando nuestro ID sea igual al ID, lo borramos. Entonces, vamos a ver qué nos devuelve deleted user. Perdón, esto va acá afuera. Entonces, vamos a ver qué trae deleted user. Si yo voy aquí a mi base de datos y me copio mi ID y vengo aquí y lo pongo en el body, esto tengo que borrarlo. Vengo al body, hago un raw, aquí voy a poner ID y pongo mi ID. Este va a ser un delete. Enrutamos nuestro delete. Routeruser.delete o delete slash user. ¿Con qué controlador? El delete user. Entonces, ejecutamos. Vamos a la consola y vemos que nos dice error. Trunca de incorrect doble value. ¿Por qué puede ser esto? Vamos aquí, esto es tipo string. Y aquí también es tipo string. Vamos a leer la documentación, que por eso existe.
Ah, perdón. Claro. Aquí, el controlador, aquí no es igual igual ID. Aquí es solo a que va a ser igual a esta ID. Es decir, va a buscar según un ID que valga esto. Entonces, ejecuta de nuevo. Y aquí voy a borrarle un cero para que me muestre un error. Entonces, bueno, aquí si pueden ver, me dice promise pending. Esto es porque aquí me falta poner el await. Guardo. Tenemos que cargue. Lo envío de nuevo. Ven aquí, muestra que no ejecuta y nos devuelve un cero. Entonces, y si vamos a nuestra base de datos, hacemos el select from, pueden ver que el usuario aún existe. No la ha eliminado. Entonces, como sabemos que cuando no los borra, devuelve cero, hacemos if deleted user igual igual a cero. Vamos a retornar con error 500, un JSON que va a tener un mensaje que va a decir error al eliminar el usuario. Bueno, y si lo crea, o sea, si lo elimina correctamente, perdón, hacemos un res.status 200.json que va a decir un mensaje que va a ver true, por ejemplo, para que el frontend sepa que fue eliminado correctamente. Me borro este console log que ya no sirve para nada. Y esta sería nuestra función para eliminar un usuario o un registro de la base de datos. Entonces ahora agrego el cero faltante aquí, que lo había borrado. Envío. Me da un 200 que dice true. Es decir, que nuestro usuario fue eliminado correctamente. Ejecuto select from. Y como pueden ver, ahora mi tierra está vacía. Ya no tiene usuarios. Entonces así borramos un usuario. O borramos un registro de la base de datos. Luego, si queremos modificar un registro, vamos a poner, por ejemplo, edit user. Como decíamos, hacer una función asíncrona. Que aquí trae un request con un response. Luego tiene un try catch con el error. Imprimimos el error. Hacemos el retorno. Tener un mensaje que va a decir error al editar el usuario. O también puede ser o el registro, por ejemplo. Lo que sea. Entonces, aquí me lo mostré así porque TypeScript veía muy largo y lo concatena hacia abajo. Es como el ten con el catch. Es lo mismo, funciona de la misma forma. Esto es lo mismo que este acá arriba, así. Exactamente lo mismo. A ver. Entonces, ¿cómo edita un usuario? Tengo que quitarlo según algo. ¿Según qué? Según su ID. Entonces, ¿esto de dónde viene? Va a venir del request.params. Ya que esta va a ser puede ser un put o un patch. Eh, Bueno, entre put y patch hay dos diferencias. Que si vamos aquí en HTTP, vamos en la guía, es en... ahora no lo encuentro. Pues si busco acá arriba, pongo HTTP methods. Aquí request methods. Aquí me dice. Esto yo lo traduzco. No lo sé en español. Voy a elegir español aquí. Eh, no, está en inglés, sí, esa es la S. Spanish.
que era así, translate. Entonces, ¿qué nos dice? Put. El put reemplaza todas las implementaciones. Entonces, put no es, porque solo queremos cambiar uno. ¿Cuál sería? Sería el patch. Aplica una modificación parcial. ¿Qué quiere decir esto parcial? Que puede ser, por ejemplo, solo modifique el username o solo el password. El put es para que se modifique todo esto, todo. No lo borra ni crea un nuevo, solo que lo modifica la entidad entera. En cambio, el patch modifica solo, por ejemplo, solo el password o solo el password y el username. Pero no es entera la entidad la que modifica. Entonces, como sabemos que es un patch, hacemos un if. Si el ID no existe, lo mismo. Res.status 404, por ejemplo. Vamos a darle un mensaje. Aquí, pues, esto igual puede ir vacío. Puede ser así, por ejemplo, em, por favor, ingresa un user ID. Y esto eso en un retorno. Luego, ¿cómo hacemos la modificación parcial? Creamos el resultado del user edit con una wait para user model punto cual. Revisémoslo aquí. Entonces puede ser un update. Simple update queries. Entonces, ¿cómo actualizo un registro? De esta manera. ¿Cuál es? Este es el registro que quiero actualizar y este es mi where. Entonces, punto update, ¿qué recibe? Primero, como pueden ver, valores y opciones. ¿Qué valor le voy a enviar? En este caso, por ejemplo, va a ser para el username. Username, punto, o sea, dos puntos, ¿a qué va a valer ahora? Al username. Username nuevo. Vamos a poner new username. Este también va a venir desde el body. Luego, ¿qué más recibe? Las opciones. El where. Where, ¿según qué? Según nuestro ID, que va a ser igual al ID que viene desde el body, que sería ese. Entonces, vamos a ver qué retorna user ID cuando hay un error. O sea, perdón, user edit. Entonces, vamos aquí a nuestras rutas, enrutamos, router user, punto patch, como dijimos anteriormente, sería slash user, slash update, perdón, ¿cómo era? Era edit user, perdón, edit user. Entonces, vamos aquí a nuestra postman, ponemos patch, va a estar bien la ruta, vamos a dejarlo el body sin el username para que no esté error. Vamos a send, no, perdón, debo enviar el username, que sería new username, y ahí le voy a poner test, y en el ID lo voy a borrar para que no pueda encontrar perdón, borro un carácter para que no pueda encontrar. Bueno, en verdad este ya no existe en verdad, así que igual va a dar error porque en la base de datos, como pueden observar, está vacía la tabla. Está vacía, así que va a dar error. Entonces, si el postman lo ejecuto, y me da 404 porque bueno, aquí también al tiro también vamos a poner si el username no existe, que también lo retorne. Y ahora sí, perdón. Ah, bueno, aquí ¿por qué me da error? Porque viene desde el request.params. Esto está mal, esto debe ser del body. Entonces espero que cargue mi servidor. Puedo ejecutar. Como ven, se queda a la espera porque no hay return, pero en la consola pueden ver que me da un array de 0.
Entonces, si yo aquí pongo user edit.len, no, perdón, que el primer valor es igual a cero, es porque hay un error. Entonces, retorno un response.state status, que va a ser un estado 304.json, que va a decir usuario no encontrado, por ejemplo. Y si no es así, que sería que se editó el registro, retornamos un estado 200, que va a decir em, usuario editado correctamente. Por console que ya no funciona para nada. Y primero vamos a crear un usuario. Entonces, hago un post, creo mi username, que vamos en el test, por ejemplo, o por ejemplo Jane Doe. Y el password va a ser un string 1234, por ejemplo. Vamos a send, creo mi usuario, lo puedo verificar aquí, lo verifico que existe, copio su ID, entonces ahora hago un patch, borro el password y aquí ingreso su ID, que sería este. Y aquí sería new username. Vamos a ponerle notita de, por ejemplo. Lo envío. Dice usuario editado correctamente. Entonces, voy aquí. Como pueden ver es el nombre anterior, Jane Doe. Ejecuto esto. El select from. Como ver se llama motita de. Entonces, así podemos editar un registro o múltiples registros en la base de datos. Entonces, por ejemplo, si quiero también cambiar el password, pongo aquí como le pongo new password, lo pongo aquí también, para que venga en el body y sepa que venga de algún lado. Lo valido, new password. Aquí, bueno, aquí este mensaje es distinto. Por favor, ingresa los datos. Entonces, como ahora tiene password, era 1234. Por ejemplo, ahora le voy a poner new password. Va a ser my secret pass, por ejemplo. Lo envío, me dan 200, verifico y como pueden ver, aquí ya me crea, o sea, o me edita realmente mi password también, como nombre de usuario. Entonces, así podemos editar registros de la base de datos o hacer un update, como se llama MySQL. Luego, bueno, en este ejemplo no vimos los tipos. Esta carpeta yo no la usé al final, pero por ejemplo, si tuviéramos, por ejemplo, si quisiéramos crear el tipo para los usuarios, hacemos un type, user, un objeto que tendría un ID, string, tendría un username, que también es un string, y tendría un password, es un string. Entonces, por ejemplo, imaginemos que en el getUser, en vez de retornar un mensaje true, quiero retornarle el usuario, porque en vez de traer, o sea, en vez de ser, por ejemplo, para el login, puede ser para literal traer mi usuario, puedo crear una consulta que se llama myUser, por ejemplo, que va a estar tipado con tipo user, que está aquí, y aquí va a valer
Va a tener username, va a tener un ID y va a tener un password. Entonces, ¿estos de dónde van a venir? De mi usuario encontrado. Entonces, si yo aquí hago un console log, a lo mejor retorno aquí el user para ver qué me trae. Luego un get, un borro aquí, no, user, se llama, ahorita ver. Lo envío ahí, entonces me traigo el user. ¿Qué me trae? Me trae el ID en un array, trae un objeto, entonces sería la posición 0 del array, que me trae mis datos. Entonces, si no quiero mandar todo esto, por ejemplo, dentro del array y después otro objeto, puedo hacer que aquí sea user punto, perdón, sería user, como si un array es 0, punto, que va a traer el ID. Sí. Luego sería lo mismo user 0 punto username y user 0 punto password. ¿Esto por qué me da? Porque sí, porque aquí yo puedo traer más de un usuario, entonces puedo traer dos usuarios, tres usuarios, como es un find all y no un find one, por ejemplo. Me voy a traer más de un usuario, entonces puede que vaya más de una posición que sea la posición 0. Entonces, si user.len es igual a 1, que me haga esto. Aquí nos da errores porque el modelo es tipo N y N. Entonces, tenemos que ir a nuestro modelo, que es, yo lo tengo aquí, o a las carpetas, subo, le creo una interfaz de model, que model viene de Desigualize, y este user instance lo pongo aquí, y tipo mi user model. Entonces ahora no me da error, porque sabe que existe. Entonces, tengo my user. Entonces, si user es igual a... Bueno, esto mejor lo voy a ingresar en una variable normal. Y aquí pongo my user. Porque, si, por ejemplo, si tengo más de un usuario, aquí entraría fuera de este if y guardaría más usuarios. Si quiero retornar más usuarios, ahí sería con un map, por ejemplo. Pero en este caso es solo un usuario, entonces va a ser así. Bueno, si es un usuario, lo guardo aquí y luego de guardarlo, retorno esto. Retorno esto y retorno al user, que aquí sería my user, por ejemplo. Entonces vuelvo a send y ahora, como pueden ver en el mensaje, ya me trae directamente el ID, el username y el password. Y bueno, hasta aquí llegaría este curso o tutorial en verdad, de cómo hacer una API REST con MySQL y TypeScript. Y bueno, a esto aún le falta, por ejemplo, incluirle eh, variaciones de, por ejemplo, JSON Web Token, encriptación de la contraseña, etcétera. Pero eso lo haré en un video aparte, ya que eso es más avanzado. Y esto es como más lo básico o como con lo que se puede iniciar. Y eso. Muchas gracias, espero que les haya gustado.